Estás escuchando Ni de aquí ni de allí, un podcast de historias de migrantes e hijas e hijos de migrantes latinoamericanos en Europa. Mi nombre es Michelle, nací en Ecuador, crecí en España y vivo desde hace 4 años en Alemania. Aquí en Alemania, yo misma como migrante, empecé este podcast con ganas de tener conversaciones con otras hijas e hijos de migrantes sobre nuestras identidades culturales a través de nuestras vivencias. En el episodio de hoy voy a conversar con quien nos va a acompañar en esta tercera temporada, Cintia. Cintia encontró el podcast hace un par de años y me escribió por Instagram contándome su historia tal y como os conté en el episodio anterior. Ella será quien pondrá voz a los siguientes episodios y nos hablará de la migración ecuatoriana en Italia, del papel fundamental de las mujeres ecuatorianas y de las dificultades que tuvieron que enfrentar sus hijas e hijos en Italia. Pero voy a dejar que se presente ella y nos cuente un poco más acerca de quién es. Hola a todos, soy Cintia. Nací en Ecuador, pero a la edad de 12 años mi familia migró a Italia. En Ecuador tuve la oportunidad de terminar mi primaria y el primer año de colegio. Después continué con mis estudios en Italia, graduándome en idiomas a la laurea triennale y en relaciones internacionales en la laurea magistrale. Pues por lo que concierne a mi trabajo actual, me dedico a lo que se trata el export o international business en una empresa farmacéutica, sobre todo para la parte del continente asiático en países como por ejemplo Filipinas, India, Tailandia y también China. Bueno, creo que mi background universitario y profesional es muy claro, en el sentido que siempre me han gustado mucho los idiomas y hablar idiomas diferentes me hace sentir muy especial. Los que me conocen saben que sobre todo hablar francés, francés es siempre mi amor infinito. Como pueden ver, soy una persona muy curiosa y me está interesando mucho al momento toda la parte que trata también los negocios online, en el sentido de e-commerce y bueno, tengo pensado también en futuro de hacer un máster. Cintia, tú y yo nos encontramos en Instagram y creo que para las dos fue algo especial. En mi caso, porque me sorprendió muchísimo que hubiese alguien con mis mismas inquietudes en Italia. ¿Cómo fue para ti? Sabes, Michelle, estoy muy feliz de haberte encontrado. Cuando vi que tenías un podcast donde entrevistabas a jóvenes ecuatorianos y latinoamericanos en España, me sentí muy contenta de ver que alguien había logrado realizar algo que yo también tenía en mi cabeza de hace mucho tiempo. Lo que tú haces y lo que estamos haciendo es algo que me da mucho orgullo, porque creo que contar nuestras historias de vida y de estudios puede ser de ayuda para muchos. Cuando hablamos por primera vez me contaste que escribiste tu trabajo final de máster o tesis de máster sobre la migración ecuatoriana en Italia. ¿Qué es lo que te llevó a decidirte por este tema? Tuve un curso de política migratoria que me gustó muchísimo y me dije, Cintia, ¿por qué no? ¿Por qué no investigas tu propia historia? ¿Quién mejor que tú para estudiar, entender y narrar teóricamente y personalmente lo que es la migración ecuatoriana en Italia? ¿Podrías hablarnos un poco más sobre tu tesis? Mi tesis trata sobre los jóvenes ecuatorianos en Italia y decidí estructurarla en 2 partes, en una parte teórica científica, donde indago sobre la historia de la migración ecuatoriana en general y sobre la migración ecuatoriana en Italia, y una segunda parte donde me focalizo en la historia de la migración ecuatoriana en Italia, mediante entrevistas en las cuales me interesaba entender las variantes y vivencias de los jóvenes y de las madres migrantes antes y después de la migración. Bueno, les anticipo brevemente que existen diferentes etapas de migración y lo que fue muy interesante para mí descubrir es que la migración de ecuatorianos inicia ya en el 1950 y no es solo un fenómeno de los años del 1990 y los primeros años 2000.
Existen diferencias entre estas etapas en base obviamente a la cantidad y aunque al género. La migración de los años 1999 y los primeros años de 2000 es una migración que viene llamada por muchos estudiosos como un éxodo, es decir, como una fuga donde la migración fue vista como la única posibilidad de sobrevivencia en esos años. Cabe recordar que hubieron una serie de factores internos y externos que crearon un pesimismo a nivel nacional, a nivel general, donde salir del país fue visto como una manera de poder aspirar a tener una vida mejor. En esta etapa migratoria vale la pena decir que no fueron solo las clases populares a migrar. Fue la clase media, formada por médicos, por doctores, empleados públicos y profesores. Hablamos de personas con altos niveles de instrucción. Las olas migratorias también se diferenciaron, obviamente por género, como les había anticipado, y por destinaciones geográficas. Para los hombres era más fácil, si así podríamos decirlo, viajar para Estados Unidos y para España. Y como veremos, las mujeres serán las protagonistas de la ola femenina de Italia. Así que las mujeres ecuatorianas tienen un rol central en los procesos migratorios. ¿A qué se debe? Es interesante el rol de las mujeres en la migración ecuatoriana en Italia. Hay, por ejemplo, muchas mujeres que se logran independizar gracias a la migración. Es decir, podríamos decir que pasan de ser el anillo débil de la familia a ser la cabeza de la familia, a tener un mayor poder económico y decisional al interno del núcleo familiar. Y esto, en muchos casos, crea muchos conflictos de género. Por lo que se trata, las mujeres de clase media, podríamos decirlo así, obviamente eran ya independientes antes de la migración, independientes económicamente, y entonces continúan con más equilibrio la propia condición familiar, sin que se creen grandes rupturas al interno de la familia. Lo que resulta interesante también de esta ola migratoria ecuatoriana y en general latinoamericana es que la mayor parte de las mujeres son también madres, y en ese sentido es un tema muy importante para los estudiosos el tema de ejercer el rol de madre a distancia, pues algunos de ellos las llaman como madres transnacionales porque ejercitan el rol de madre sin estar físicamente en el mismo lugar de sus hijos. Es decir, que ellas encuentran modos diferentes de poder hacer sentir su propia presencia y de ejercer su rol mediante diferentes modos, como por ejemplo llamadas, videollamadas, viajes y las famosas remesas. Y es aquí donde se evoluciona la migración. Es decir, las madres ecuatorianas, en el caso específico de mi investigación, pero también en general madres latinoamericanas en Italia, es muy frecuente que traten de reagrupar a sus familias a través de la procedura del ricongiungimento familiare, que es este procedimiento burocrático que te permite de volver a juntar, a reagrupar tu familia en el nuevo país, ¿no? Y entonces aquí tenemos la etapa de la llegada de los jóvenes, de los hijos de las migrantes en Italia, y esto obviamente crea unas nuevas perspectivas y unas nuevas vivencias, sea al interno de la familia como en la vida misma de los chicos, ¿no? En el nuevo país. Encuentro muy interesante que hayas abordado el tema de la maternidad transnacional, e incluso me atrevería a decir crianza transnacional, teniendo en cuenta la experiencia de Alexandra, que nos contó en los primeros 2 episodios de la segunda temporada cómo fue crecer teniendo a sus padres en Londres y las dinámicas que se dieron cuando ellos volvieron a Ecuador, después de muchos años. Sin embargo, conozco a muchas personas hijas de migrantes que han sido criadas y educadas por madres solteras y creo que no he tenido la oportunidad de ahondar en la cuestión. Pero, volviendo al tema de los jóvenes ecuatorianos en Italia, ¿cómo describiría su proceso migratorio en Italia?
Bueno, por lo que se trata la vida de los jóvenes ecuatorianos en Italia, digamos que es importante tener presente que la edad en la que vienen reagrupados estos jóvenes en Italia es una edad que prácticamente va a condicionar su futuro, sus futuros estudios. Por ejemplo, los jóvenes que vienen reagrupados en edad adolescencial suele ser muy difícil que puedan ingresar a los colegios italianos debido a un problema fuerte del reconocimiento de los años de estudios del Ecuador, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos muchos casos de jóvenes que tienen, por ejemplo, el quinto curso o cuarto curso y les toca regresarse a primer curso. ¿Por qué? Porque en Italia obviamente existe anche el problema del idioma. Entonces, si no hay bases de italiano para los profesores, para las autoridades escolásticas, es mucho más fácil decir, ok, lo regresamos hasta que aprenda el idioma y vuelva a ser de nuevo. Entonces, en ese sentido, ustedes ya imagínense que un joven que llega por la primera vez en Italia se encuentra ya como podríamos decir, en una zona gris, ¿no? En una zona donde pierde tantos años de su vida para poder aspirar a ingresar a una universidad, pero en una edad ya muy tardía, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante la edad en la que los chicos, los niños jóvenes vienen regrupados en Italia, ¿no? Porque obviamente con una edad de 0, podríamos decirlo por generalizar, de 0 a unos 11 o 12 años tendrán más facilidades de poder ingresar en lo que es la escuela primaria y la escuela media en Italia, ¿no? Porque en el colegio sí es muy fuerte que puedan lograr continuar con el estudio, con los mismos años de estudio, ¿no?, que tenían en Ecuador. Y bueno, ¿no? En este sentido, ellos, como ustedes se pueden imaginar, los jóvenes y en particular los adolescentes, ¿no?, se encuentran la mayor parte con la dificultad también de no poder estudiar en colegios matutinos, porque no se puede estudiar siempre en todas las edades en el colegio matutino. Es decir, si ya tienes unos 16 años y estás en primer curso, etcétera, te toca ir a un colegio nocturno. Entonces también en ese sentido ustedes pueden imaginarse, ¿no?, que es así difícil venir, llegar a un país nuevo y encontrarse con todas estas trabas al inicio puede ser bastante frustrante, limitante y sí, una experiencia muy fuerte, ¿no?, de donde te quitan, ¿no?, las ilusiones, el deseo de poder seguir estudiando, y en este caso muchos optan por iniciar a trabajar y abandonan el estudio, ¿no? Y ya que estamos hablando de esto, me podría permitir de dar, bueno, un consejo así en general, ¿no? Que si tienen planeado de hacer una reagrupación familiar y obviamente sus hijos son adolescentes, un consejo que les podría dar es tratar de que puedan estudiar lo más posible antes de venir a Italia un poco el idioma. Así no se encuentran con un shock, ¿no? Entonces, si es algo planeado, si es algo bien pensado, ¿no?, es mejor que ellos tengan que estén ya prontos, ¿no?, que tengan en mente que tienen que tener, por ejemplo, una base mínima de italiano, ¿no?, para poder seguir en lo que trata las escuelas italianas. Pero bueno, en este caso, algo muy bonito que me gusta contarles es que por este problema, la comunidad ecuatoriana ha sido una de las comunidades que de verdad se ha movilizado para tratar de dar una oportunidad a los jóvenes ecuatorianos, y nacieron las escuelas de fe y alegría propio para responder a toda esta problemática. Soy muy feliz de ser parte de esta grande familia que ha ayudado
y sigue ayudando a muchos jóvenes, no solo ecuatorianos, sino también latinoamericanos, porque te cuento que gracias al convenio de Andrés Bello pueden estudiar también jóvenes de otros países de la América Latina, como por ejemplo países como Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana. Estos colegios funcionan como si fueran unos colegios ecuatorianos normales, con una modalidad semipresencial, donde los jóvenes y adultos pueden terminar su bachillerato y soñar eventualmente la universidad, o también gracias al título de bachiller obviamente pueden aspirar a cursos profesionalizantes, es decir, pueden elegir o la universidad o tratar de entrar en el mercado del trabajo, ¿no? Con un título pero profesional, ¿no? Algo que les puede ayudar a tener un trabajo mejor. ¿Cómo llegaste a Fe y Alegría? Llegué a ser parte de esta grande familia mientras estaba haciendo mi stage o pasantía curricular de mi universidad y llegué al Consulado General del Ecuador en Milán, donde escribí también mi tesis. Y bueno, pues tenía 22 años y ahí fue donde conocí la directora del Colegio de Fe y Alegría Milano. Y bueno, trabajando juntas, conversando y todo, ella me vio y entonces me dijo: Cintia, ¿te gustaría venir a Fe y Alegría Milano? ¿Te gustaría ser profesora? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Estaba muy contenta, muy ilusionada porque, o sea, para mí era un grande orgullo y me sentía bien de poder transmitir mis conocimientos. Y Fe y Alegría acoge a estudiantes de todas las edades, es decir, podemos encontrar jóvenes que han tenido dificultades en entrar en los colegios italianos, pero también adultos que deciden de entrar a terminar su bachillerato para poder luego continuar a aspirar a cursos profesionalizantes. Entonces me tocó enseñar a personas que eran mucho más grandes que mí y bueno, esa fue una experiencia que me hizo crecer muchísimo, sobre todo a nivel humano. Me hizo dar cuenta y me hizo apreciar lo afortunada que fui, lo afortunada que soy en haber podido vivir una experiencia migratoria así dura, así difícil, sobre todo por todo lo que mi familia y yo dejamos en Ecuador, es decir, prácticamente todo, ¿no? Teníamos toda nuestra vida allá y para mí, para mi hermano, nuestra vida en Ecuador era una vida perfecta donde no nos faltaba nada, estábamos súper contentos en nuestras escuelas, éramos buenos estudiantes, éramos también muy activos socialmente en muchos concursos. Y bueno, no llegar a un país totalmente nuevo, a volver a crearse todo lo que ya tenías, pero en tu país de origen fue así difícil, ¿no? Entonces eso me hizo valorar aún más todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hicieron mis padres por mí y por mi hermano. Yo me enamoré de este proyecto de Fe y Alegría Milano y decidí de seguir como socia voluntaria en el colegio de Milán, donde les sigo ayudando sobre lo que trata, por ejemplo, la parte económica y algunas cosas administrativas que tienen que ver mucho con la sociedad italiana en general, ¿no? Y entonces esto de verdad que me da mucha alegría, ¿no? Me da mucha alegría poder seguir ayudando a mis compatriotas en mi tiempo libre y es algo que me da la verdad mucho orgullo y me hace sentir muy bien conmigo misma, ¿no? Me hace sentir que estoy devolviendo en pequeña parte a muchas personas, ¿no? No sé por qué, pero creo que depende mucho, pienso, de cómo nos crecieron, ¿no? Entonces, en mi familia y también mi abuelita, por ejemplo, ayudaba siempre también a personas que necesitaban con pequeñas cosas. Entonces es algo, yo pienso, que los ecuatorianos tenemos bien presentes, ¿no? Nuestra humanidad y somos muy empáticos con nuestro prójimo y sobre todo con nuestros compatriotas y es eso lo que
lo que siempre me guiará en todas partes, donde quiera que esté, ¿no? Y es también la razón por la que estamos haciendo tú y yo este podcast, ¿no? Que mientras más personas nos escuchen nuestras historias, puedan no tomar coraje, puedan pensar, reflexionar y decir, sí, bueno, si yo también en lo que puedo ayudar, si yo también puedo aconsejar o puedo decir, mira, escuché esto, mira, sé esto, y descubrí una cosa más, y ayudar a una persona en un país completamente nuevo, pienso que es algo muy bueno, ¿no? Porque a la final ser extranjero es difícil, ¿no? En un país donde no conoces muchas reglas y muchas cosas, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Que no nos olvidemos de ayudar a nuestro prójimo en lo que podamos. ¿Hay algún tipo de estereotipo al que se tuviesen que enfrentar los jóvenes ecuatorianos? El estereotipo que hubo por lo que trata la comunidad latinoamericana, y hablo de comunidad latinoamericana porque obviamente no es difícil, ¿no? Que los medios de comunicación italianos digan solo ecuatorianos o solo peruanos. A veces hablan un poco más en general para meter adentro todas las dos nacionalidades. Entonces este fenómeno tocó sí en manera muy fuerte Ecuador, pero obviamente también en Perú y en pequeña parte Bolivia. Entonces el fenómeno fue de las pandillas, y como le llaman aquí en Italia, estas baby gangs latinoamericanas. Entonces hubieron muchos enfrentamientos y esto creó mucha incertidumbre en la sociedad italiana. Entonces quedaban como pensando a los jóvenes así latinoamericanos como un poco peligrosos, ¿no? Pero como te decía, cuando tú llegas a Italia y eres adolescente y te encuentras con el que tal vez no puedes estudiar en el colegio italiano, no sabes qué hacer, te toca ir a trabajar, entonces se vienen a crear, como te decía, estas zonas grises, ¿no? Donde la verdad que no sabes ni qué hacer de tu vida, entonces es muy fácil caer en todos estos grupos que se formaron mucho en esos años, ¿no? Estos grupos se daban, como podríamos decirlo, se daban fuerza, y era un modo donde estos jóvenes lograban reafirmar sus identidades, ¿no? Y decir, por ejemplo, somos latinoamericanos, nosotros somos de esta nacionalidad, nuestro idioma es importante, nuestras raíces son importantes. Entonces sí, en esos años fue ese, digamos, el estereotipo que fue muy fuerte para los jóvenes latinoamericanos, ecuatorianos en general, ¿no? Pero lo que fue bonito es que las autoridades italianas como ecuatorianas lograron encontrar el modo de ayudar, y también gracias a la ayuda, al intervento de la Iglesia Católica y también evangélica, porque muchos de estos jóvenes lograron encontrar en la fe esa fuerza de poder retomar una nueva vida, de poder soñar un nuevo futuro, de poder soñar de integrarse en manera más pacífica con la sociedad mayoritaria, ¿no? Entonces, como te decía, ¿no? En estos grupos lo que fue muy brusco fue el cambiamiento, ¿no? De la sociedad de origen a la nueva sociedad mayoritaria, es decir, a la sociedad italiana. Y ellos tenían muchos vacíos adentro, y entonces obviamente hacer grupo les daba fuerza, les hacía sentir que estaban como que si estuvieran en sus países, ¿no? Con sus mismas reglas, pero obviamente en otro país se crean conflicto, ¿no? ¿Dirías que es un estereotipo aún vigente? Bueno, pues como te decía, este fenómeno fue de los años, por ejemplo, 2005, 2008 y así más o menos máximo 2010. Entonces, lo que quedó en el imaginario general, ¿no? Es casi que la mayor parte de latinoamericanos en general no son muy apasionados y amantes del estudio, ¿no? Entonces, sí, digamos que a veces se asombran cuando un joven, y sobre todo pienso aunque más las mujeres, ¿no? Cuando logran estudiar, logran graduarse, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo bonito es que estamos aquí para romper todos esos estereotipos, ¿no? Y pienso que ya Fe y Alegría Italia es ya una respuesta, ¿no? Una respuesta muy fuerte que nuestra comunidad ecuatoriana ha dado
a Italia, en este país. Es decir, nosotros estamos aquí y queremos ser mejores, queremos mejorarnos, tenemos esa determinación y esas ganas de seguir adelante, ¿no? Mi profesor de tesis italiano, ¿no? Me decía cuando me tocaba ir a presentarle mis capítulos, lo que había hecho, etcétera, ¿no? Y él sonriéndome me decía, pero Cintia, siempre adelante, ¿no? Porque él también había viajado a Ecuador para hacer muchos estudios, ¿no? Entonces le había quedado grabado que nosotros ecuatorianos decimos que vamos siempre adelante, que no nos miramos atrás. Entonces eso es algo muy bonito de nuestra comunidad y me gusta mucho, ¿no? Que somos así como personas que tenemos hambre, que nos queremos siempre ser mejores, nos gusta mucho estudiar y por eso es lo que no me gusta cuando dicen que no estudiamos, ¿no? Yo también en Ecuador conocí muchas personas que estudiaban de grandes, que iban a la universidad y eso lo tengo muy presente, que nunca se termina de estudiar, no porque te graduaste, ya no vas a estudiar, no te vas a mejorar, no vas a poder perfeccionarte, ¿no? Eso lo tengo siempre muy claro en mi cabeza, ¿no? ¿Qué te aportó la tesis? ¿Qué dejó en tu vida la tesis? Bueno, ¿qué me dejó mi tesis? Lo que me dejó mi tesis fue respuestas a todas mis preguntas. Y eso me hizo sentir muy bien, ¿no? Porque es muy importante entender por qué tú estás aquí en este momento, ¿no? Yo soy una persona que se hace muchas preguntas y eso para mí era muy importante, tener todas mis respuestas para poder seguir adelante, ¿no? En serenidad con mi vida. Y lo que descubrí también es que, por ejemplo, yo estoy aquí y te cuento mi historia, estoy a disposición de las personas que quieran escribirme y todo. No tengo ningún recelo de poder contarles, de poder ayudarles, de poder aconsejarles sobre lo que he pasado, sobre lo que he vivido, pero me doy cuenta que también hay muchas personas que han vivido historias muy fuertes y entonces es un capítulo muy doloroso de abrir, ¿no? Entonces, mientras hacía las entrevistas me di cuenta que se necesita obviamente mucha empatía y mucha delicadeza en poder tocar algunos argumentos, ¿no? Y me daba cuenta que no todos tienen esa fuerza de contar su propia historia, ¿no? Y creo que es importante que tú y yo estemos aquí, ¿no? Y que podamos contar nuestra historia con nuestra voz. Entonces es importante porque así tratamos de normalizar este fenómeno migratorio y tratamos de dar un poco más de coraje para que puedan contar sus historias, para que puedan seguir adelante. Y como te decía conversando, y qué bonito fuera que si algún día pudiéramos reunirnos todos y decir, ok, aquí estamos todos, lo logramos, cada quien con su camino, obviamente, cada quien con sus objetivos y poder compartir, ¿no? Todas estas vivencias de todos los jóvenes, no solo en Italia, así como tú también en España, en Alemania, en Francia, y decir, hey, estamos aquí, pudimos, fuimos, hicimos. Entonces eso es algo muy bonito, ¿no? Y yo pienso que nosotros, de orígenes latinoamericanos, tenemos muy fuerte ese sentido de comunidad, como te decía, ¿no? Y eso es algo que me gustaría que pudiéramos lograr hacer, ¿no? Es que muchos más jóvenes se lograran empatizar con todo esto, con todas estas historias y dijeran, sí, hey, ¿por qué no? Yo también tengo algo que contar, yo también tengo algo que decir, porque no se necesita ser graduado, no se necesita tener un estudio en ingeniería aeroespacial, ¿no? Para poder ser importante, ¿no? Todos tenemos nuestras historias y todos somos importantes y eso es algo muy bonito porque la migración la vivimos todos y no es que alguien porque logró hacer eso es mejor y alguien que no lo logró se tiene que sentir menos, ¿no? No, absolutamente no. Es bonito poder escuchar las historias de todas las personas al mismo tiempo porque todos podemos aprender de todos y eso es lo que a mí me gusta mucho. Bueno.
Estoy muy contenta de que colaboremos, de que nos hayamos encontrado y de que compartamos los mismos intereses. Para las dos es importante contar nuestra historia, nuestra parte de la historia, con nuestras propias voces y mostrar que no estamos solas, solos, que aunque el camino ha podido parecer solitario a veces, no estamos solas y cada vez somos más los que nos estamos adueñando de nuestra historia migratoria. La verdad, poder tener, digamos, tu propia visión de la historia, ¿no? O sea, ser tú a contar tu historia, no que sea otra, o sea, que no sea otra a contarla, sino que tenga una perspectiva, o sea, una perspectiva de verdad de lo que concretamente los jóvenes han pasado, las familias han pasado, y que pueda crear al mismo tiempo empatía, ¿no? Porque si tú a la migración la ves como un número, porque cuando hablan de la migración algo que no me gusta es que dicen, no sé, llegaron 1000 migrantes ecuatorianos, pero todos esos migrantes tienen una historia, y si tú a esa historia le pones una cara, le pones una voz, es diferente porque ya no es un número, sino es una persona que tú te acuerdas y dices, pero llegaron 1000 personas, ¿por qué? ¿Qué historia tienen? Entonces no es como jugar con un número, no, es una vida, no es un número. Eso es lo que sería importante, lo que es importante para mí, o sea, en este sentido, en lo que estamos haciendo las dos, no somos un número, somos todas historias. Bueno, esta fue una pequeña introducción de algunos argumentos que encontrarán en el podcast de la tercera temporada, donde escucharán mi voz. Espero que les pueda gustar y lleguen hasta el último episodio, obviamente, porque les contaré un poquito más de mí también ahí, y entonces lograremos tener un poco, no solo nociones técnicas, sino de lo que trata la migración, la historia, etcétera, sino obviamente también un poco de mis pasos y de mis vivencias y de mis aventuras en Italia, ¿no? Recuerda que nos puedes seguir en Facebook e Instagram como @nideaquí.nideallí y en tus plataformas de podcast favoritas como Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, entre otros. Hasta el próximo episodio.